No es necesario recordar que vivimos una grave crisis económica. Ahora bien, ¿qué debe hacer el trabajador que pactó, que suscribió un contrato de trabajo, pero al que el sueldo no le alcanza para acudir ni siquiera a cumplir con sus labores? ¿Qué debe hacer el empresario que se comprometió en un contrato para proveer algún producto o servicio y que los costos derivados de la hiperinflación no le permiten cumplir con ese contrato? En algunos países, la ley le permite al deudor de obligaciones de tracto sucesivo o de ejecución diferida, como las que he mencionado, la resolución del contrato cuando circunstancias sobrevenidas, extraordinarias e imprevisibles le hagan más difícil, sumamente difícil, la ejecución de esas obligaciones. El argumento que sostiene esta teoría es que las partes suponen que al suscribir un contrato, las circunstancias se van a mantener iguales que cuando ese contrato fue perfeccionado. Y de no ser así, se le permite a la parte obligada resolverlo. La posibilidad de resolución del contrato cuando se presenten circunstancias sobrevenidas, extraordinarias, imprevisibles, que hagan muy difícil la ejecución, no está prevista de manera general en la legislación venezolana. Sin embargo, el Estado, para ciertos casos específicos, ha reconocido que al deudor las circunstancias le pueden hacer muy difícil el cumplimiento de sus obligaciones. Tal es el caso de la ley del trabajo o de las leyes que regulan los arrendamientos inmobiliarios, ya sea residenciales o comerciales, cuando establece el salario mínimo o establece que una autoridad debe fijar el canon que debe pagar el inquilino. En Venezuela, el razonamiento para no aceptar e incorporar a la ley que se pueda resolver el contrato derivado de circunstancias sobrevenidas extraordinarias e imprevisibles que dificulten el cumplimiento de la obligación es que Venezuela tiene siglos viviendo una crisis y que los contratantes deberían tener en cuenta ello en el momento de celebrar sus acuerdos. De la misma manera se sostiene que aceptar la resolución del contrato por las circunstancias mencionadas no va a colaborar en nada en la solución del problema de la inflación y de la crisis económica que se vive. Sin embargo, la crisis que actualmente vive Venezuela no tiene precedentes en nuestra historia republicana. Por lo tanto, esto nos coloca nuevamente en la posición de evaluar si no sería necesario incorporar en nuestra legislación una norma de ese estilo.